Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada, ya que no hay muchas noticias. Tenía un vídeo preparado, una idea preparada que os quería comentar y que voy a aprovechar que no hay mucha historia para contarla en este vídeo. Es una idea sobre cómo creo que el Barça debería estructurar su parcela deportiva para conseguir que el entrenador de turno perdiera importancia y se ganaran importancia en posiciones ejecutivas dentro de la dirección deportiva que estarían menos expuestas, pero que tendrían una cierta incidencia en lo que sería el devenir del equipo, tanto en los entrenos, de ciertas decisiones estratégicas. Es decir, que el entrenador del Barça sería una especie como de muñeco o de una especie de figura que haría caso a otra figura que no estaría tan visible, una figura que no estaría expuesta y que no dependería de los resultados, como sí le pasa a los entrenadores. Mirad, tradicionalmente los equipos de fútbol tenían una estructura deportiva donde el entrenador era el garante del proyecto deportivo. Tú fichabas voy a decir nombres muy antiguos, no os asustéis, pero los que sois más viejos lo entenderéis. Fichabas a Elenio Herrera en los 70. ¿Para qué lo fichabas? Porque él te iba a crear un proyecto deportivo que tú ya sabías, si no eras muy tonto, que no te iba a durar más de 4 años, porque ya sabías tú que en el mundo del fútbol los ciclos eran cortos. Los ciclos exitosos siempre han tenido cierto cortoplacismo, excepto en casos muy puntuales donde el entrenador se ha puesto como una figura totalmente inviolable. Caso de Ferguson en el Manchester United y, espérate, Guardiola en el Manchester City. Es decir, figuras que los propietarios del club, los dueños del club, tenían claro que eran intocables. Por eso se les llamaba más que entrenadores, se les llamaba un poco como managers, como gerentes, porque no solo ocupaban la posición de entrenador, sino que eran entrenadores y directores deportivos. O sea, Ferguson no solo decidía lo que pasaba en los entrenos, quién jugaba, quién no jugaba, las concentraciones, toda esta polla que hace el entrenador, sino que además era quien decidía los fichajes, qué posiciones reforzar, a quién vender, a quién comprar. Todas estas decisiones estaban en manos del propio Ferguson. Era una figura doble. ¿Qué hicieron muchos equipos? En un momento dado dijeron, bueno, hay que tener una dirección deportiva profesionalizada, que haga el scouting, que planee, que haga números, que tenga el big data, que haga toda una serie de cosas y que gestione una serie de parámetros fuera de lo que serían los entrenamientos para profesionalizar la sección. Esta parte yo creo que tendría que tener más incidencia en un club como el Barça y el entrenador menos. Y os explico por qué. El Barça sigue operando, a pesar de tener dirección deportiva, el Barça sigue operando bajo un esquema antiguo. El esquema antiguo es que mi proyecto deportivo va a depender de mi entrenador. Entonces, normal que ahora el Barça, con la marcha de Xavi, esté dudando a quién traer, porque Laporta no quiere traer un parche. Laporta no quiere traer un entrenador que le dure un año. Laporta quiere ver, bueno, ¿cómo hago para tener el entrenador de los próximos 3-4 años? Porque él entiende que el ciclo es de 4 años. 1 o 2 años donde vas al alza, tercero y cuarto eres equipo campeón. Tienes un bajón natural, traes un nuevo entrenador, generas un nuevo proyecto, 2 años al alza, tercer y cuarto año equipo campeón. Bueno, un poco, este sería un poco, si queréis, un poco el miniciclo que seguramente tiene en la cabeza el señor Laporta en base a su experiencia como presidente del Barça en su etapa más exitosa, ¿no? O sea, él sabe que llegar a ser un equipo campeón es una cosa que consigues en un momento determinado para luego caer y luego tener que recuperar ese estatus, y lo que quiere Laporta es que esos ciclos sean cortos, no como ahora, que eras un equipo campeón, ahora caes, ahora no eres un equipo muy fiable, ganas una liga, pero bueno, no eres un equipo potente en Europa y eso te minimiza mucho. Entonces, ¿cómo recupero el ciclo, no? Para Laporta, el sacar al entrenador, para él es un retroceso. Para él, cargarse a Xavi, o sea, que Xavi no continúe, seguramente dentro de su idea de 3-4 años por entrenador, o cada entrenador que dure 3-4 años, la marcha de Xavi le trastoca un poco los numeritos de los ciclos que él quiere instaurar. Yo pienso que el Barça tiene que tener una estructura como la que planteaba Víctor Font. Bueno, la que creo que planteaba Víctor Font, porque la verdad que con Víctor Font había un pequeño cacao con el tema Xavi. Y aquí vuelvo a redundar en dónde tiene que estar Xavi. Hay que desagregar lo que sería la dirección deportiva del entrenador. Es decir, a ver si lo puedo explicar bien. Imaginaros que la parte de un club de fútbol tiene una serie de capas. Una capa es la presidencia, la parte ejecutiva de la junta directiva. Hay una segunda capa por debajo, que es la dirección deportiva. Hay una tercera capa, que es el entrenador y staff técnico. Y hay una cuarta capa,
que es los jugadores, ¿vale? Imaginaros que esto está compuesto es como un pastel de 4 pisos, con 4 capas. Lo que tú quieres es que ciertas modificaciones en alguna de las capas se puedan hacer con mucha facilidad, mientras que otras capas no tengan casi modificaciones. Por ejemplo, te conviene cambiar de jugadores todos los años, ir sacando los que no van porque tienes muchos jugadores, entonces te conviene ser muy flexible, se van estos 2, vienen estos 3, subo a este de la cantera, se va este otro. Este tipo de flexibilidad en la plantilla la necesitas. Tienes que ser muy flexible, muy ágil. En esta capa más inferior tienes que ser extremadamente ágil. En cambio, en la capa de la presidencia no puedes ser ágil. Tú no puedes estar cambiando de presidente cada año. Entonces, lo que quieres hacer es blindar la capa de presidencia, porque la capa de presidencia solo se puede optimizar con un poco de largoplacismo. ¿Qué te pasa en la capa de la dirección deportiva? Que le pasa incluso aún más exagerado que la capa de presidencia. La capa de presidencia puede cambiar cada 4 años. Lo ideal sería que la dirección deportiva tuviera vidas de hasta 10 años. O sea, la capa deportiva, de dirección deportiva, para mí es la que tiene que ser más fija. Es aquella que garantiza un modelo deportivo independientemente de quién sea el presidente de turno. Es decir, que en el momento en el que tú adquieres un modelo deportivo, te especializas en ese modelo deportivo y lo sabes llevar a la excelencia la mayoría de las veces, lo que te interesa es no perder ese trabajo con el cambio de presidente. Es decir, que viene el presidente y dice, no, pues esta dirección deportiva, con esta metodología y con esta forma de operar y con esta forma de querer jugar y tal, y con esta forma de organizar la cantera y tal, no, lo cambio de arriba abajo y altero todo. No, porque entonces tienes que empezar de cero, crear todos los mecanismos, automatizarlos, perfeccionarlos y ahí empiezas a florecer. Y entonces, claro, si cada 4 años cambias de presidente y cada 4 años el presidente desmantela la dirección deportiva y coge otro rumbo, entonces vas siempre al ritmo del presidente de turno y de la dirección deportiva que en ese momento quiera instaurar. Entonces yo creo que la capa más rígida tendría que ser la dirección deportiva, que tendría que tener una idea, que se tendría que asentar en lo que sería el ADN Barça o el cruyffismo o guardiolismo y mantener eso 10 años. Es decir, que el tío que se selecciona hoy hay un compromiso de tenerlo ahí mínimo 10 años trabajando en el proyecto. Que no esté expuesto a los resultados. Esa es la capa más fija desde mi punto de vista. O sea, para que os hagáis la idea, la menos fija es la de los futbolistas, la más fija, dirección deportiva, una que es intermedia es la de la presidencia, que cambia cada 4 o 6 años, no sé cómo están los estatutos, no sé si se vota cada 4 o cada 6, y luego estaría la capa del staff técnico, que para mí aquí no es que tenga que ser flexible, pero es que es casi requisito imprescindible que tenga un cierto grado de flexibilidad. Por lo menos más que presidencia y más que la dirección deportiva. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Que esta capa, que es extremadamente dependiente de los resultados y es la más volátil, porque la capa de los jugadores tiene que ser flexible, pero no es volátil, porque tú no puedes cambiar la mitad de la plantilla de un año para otro. Entonces, no puede entrar en un proceso de volatilidad, de caos, de explosión. La dirección deportiva tampoco, porque ya hemos dicho que tendría que ser la capa más fija. Y presidencia difícilmente va a explotar, tendrían que pasar muchísimas cosas, escándalos y cosas, pero no está tan asociado a los resultados deportivos, porque si la cosa explota deportivamente hablando, la capa volátil por donde se rompe todo es el staff técnico. El presidente, para darle estabilidad a su presidencia, se carga al entrenador. Es decir, que el link más débil, el que tiene más probabilidades de explotar, aparte del Spider-Culé, evidentemente, que es el explotador número 1 del mundo Barça, del entorno Barça. Ya me he hecho esa... Por eso tomo la pizza exploto. Cuidado, atención, que en breve os daré noticias sobre esto de la pizza exploto, ¿eh? No os vayáis muy lejos. Habrá un lugar donde quizá podréis pedir la pizza exploto. Ya os iré informando. Que esto va a ser la polla, tío. Esto va a ser la polla. Va a haber una pizza dedicada al Spider-Culé en algún lugar. Ya veréis. Y vais a poder ir y pedir la pizza exploto. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Vale, la zona más volátil, no que tenga que ser flexible, sino la más volátil es la del entrenador y el staff técnico. Porque en cuanto los resultados van mal, su cabeza es la primera a la que se puede hacer rodar para aliviar la presión que se puede generar en las 4 capas. ¿Vale? Porque cuando un entrenador no funciona, genera presión en presidencia, en dirección deportiva y en la plantilla. Y la presión viene del entorno. El entorno exige, pide.
y como no se le puede dar porque los resultados no van, hay un momento que la olla a presión está tan llena que el único punto por el que puede explotar es por el staff técnico. Es por la tercera capa, entrenador y su staff. Punto. Eso es así. Esto lo tenemos claro, ¿no? Bueno, teniendo clara esta estructura por la que se manejan a los equipos de fútbol, el Barça lo que tiene que hacer es, sabiendo que la capa 3, es decir, la anterior a la 4, que son los jugadores, que es el staff técnico, es propensa a explotar, lo que tiene que hacer es quitarle importancia a esa capa, para que pueda explotar sin ningún problema, para que en un momento dado se pueda explotar y no pase casi prácticamente, no cambie prácticamente realmente nada, más allá de que a ojos hacia afuera se libere presión. ¿Y esto cómo se consigue? Fortaleciendo el vínculo entre la dirección deportiva y el entrenador y el staff técnico, creando un esquema de trabajo híbrido donde la dirección deportiva sí tenga potestad con el entrenador de turno para tomar decisiones estratégicas. Subimos a Cubarsí, le damos minutos a Cubarsí, no le damos minutos a Cubarsí, hacemos esto y dirás, hombre, ¿qué entrenador va a aceptar eso? Exacto. No hay muchos que lo vayan a aceptar, pero sí algunos. Y estos nos da igual que sean importantes o no, porque no van a estar solos. Van a tener detrás a alguien de mucho peso que le dé consejos y que les dé asesoría en base a información de números, de análisis y de tal, y sea la dirección deportiva la que pueda meter la cuchara en caso de crisis. Es decir, en caso de que el entrenador en un momento dado no sepa cómo sacar adelante al equipo, siempre podrá subir a la capa 3, llamar a la puerta y decir, tíos, necesito vuestra ayuda porque no consigo dar con la tecla. Hablemos, hagamos un gabinete de crisis, resolvamos. Que no se puede resolver por lo que sea y hay mucha presión, te cargas al entrenador, pero el entrenador ni ha traído jugadores, ni ha decidido fichajes, no tiene prácticamente nada que ver más allá de la gestión del día a día del equipo. La gestión más tangible, más práctica. Ruedas de prensa, bueno, pues una figura que, como sabe cualquier entrenador de primer nivel, es una figura quemable, es una figura que puede arder. Y es una figura que el Barça tendría que intentar no hacer arder. Es decir, no está bien que hagamos arder a Koeman. Por mucho que lo hayamos hecho arder, no está bien. Porque Koeman es un símbolo del Barça que estropeó parte de su legado haciendo entrenador cuando quizá no le tocaba, cuando quizá no es un gran entrenador para hacer una función tan completa como la del entrenador tal y como lo concebimos ahora en Can Barça. Ahora, ¿podría haber sido Koeman el que desde atrás, con Deco, lo que hacía Jordi Cruyff, tuviera una potestad donde nadie intuyera o nadie viera que él tiene cierto peso en ciertas cosas que vemos en el campo y eso provocara que él pudiera estar blindado para seguir trabajando y en un momento dado cambiar de entrenador sin cambiar de modelo, sin cambiar nada prácticamente, ni cambiar de... Es que claro, yo quiero a Memphis Depay, quiero a Luc de Jong y quiero a no sé quién porque son holandeses y los conozco de la selección y tal. Y ahora se viene Xavi, no, yo lo que quiero es a Ferran Torres y a no sé quién y a no sé cuál. Entonces ahora el año que viene se va Xavi Hernández y el que viene es Flick y entonces quiere a Müller, a Kimmich y claro, y luego dura un año y tenemos a Kimmich, a Müller, a no sé qué. Y dice, bueno, tenemos una ensalada de diferentes entrenadores que no puede ser. Mi opción sería nuevamente, como os he dicho siempre, que a Xavi Hernández se le diera una posición, no de embajador como se le ha dado, se le diera una posición en la capa 2, en la dirección deportiva, en esta capa 2 se le diera más atribuciones para poder influir lo que pasa en el vestuario y poner a un entrenador que trabaje de forma más cooperante con la capa 2, de forma que si en algún momento a este entrenador hay que cargárselo para aliviar la presión, no pase prácticamente absolutamente nada en el sentido de la organización del proyecto y del trabajo que se está haciendo. Porque si no, nos encontramos con discursos de dejar trabajar a Xavi y que crezca el proyecto. ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto es el proyecto Xavi? ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cuál? Claro. Entonces, dejemos crecer el proyecto. ¿Cuál es ese proyecto? ¿El proyecto de un tío que bajo la presión salta del barco? ¿Qué es lo que ha hecho Xavi? Pues esto no es un proyecto viable. No es un proyecto correcto si el tío que lo tiene que ejecutar, a la mínima que tiene una mala racha, coge y se tira por la ventana. Que es lo que hizo Xavi. Entonces necesitamos a alguien que no tenga esa presión de querer saltar por la ventana o que no tengamos la presión de tirarlo por la ventana. Entonces para mí el Barça tendría que reevaluar luego el tema práctico de cómo conecto
la dirección deportiva, que tiene que ser la más estable, con el entrenador, que es la más volátil. ¿Cómo hago para conectar estas dos capas de forma que sean operativas y que no haya problemas de convivencia entre una capa volátil con una capa estable? Porque claro, piensa que cuando pones un entrenador que trabaja sabiendo que su cabeza puede explotar en cualquier momento con un tío que está en la dirección deportiva, que está completamente blindado, claro, ahí puede haber una serie de roces entre unos y otros, ¿no? Asumir unas cosas y otras puede ser complicado porque el de la capa más volátil en algunas decisiones puede decir, oye, que la cabeza queda a explotar. Si yo digo A, imagínate que yo soy el entrenador y digo A, y tú eres el director deportivo y dices B, y tú tienes más jerarquía que yo, y yo en la reunión te digo, sí, pero si hacemos B, que yo no creo en B, yo creo en A, y no funciona B, mi cabeza explota por la decisión que has tomado tú. Un poco injusto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tendría que trabajar el Barça, cómo crear el esquema para que algunos de los potenciales conflictos que se pueden generar al hacer este vínculo entre capas, capa fija con capa volátil, se puedan gestionar de una forma poco traumática, ¿no? Entonces, dicho esto, para mí el primer paso para crear esto sería subir a Xavi a la dirección deportiva y convertir a Xavi en esta figura en la sombra que ayude a quien coño sea que tome el mando de la parte volátil. Cuando la parte volátil esté por estallar, bueno, pues estalla y punto, no pasa nada. Porque Xavi seguiría controlando lo que sería el modelo de club o el modelo deportivo de lo que sería el primer equipo. Para mí esto sería la forma en la que intentaría profesionalizar al Barça y hacer que estas dos capas, en lugar de ser estancas, en lugar de estar cada una a lo suyo, tuvieran una coordinación, a pesar de que una es fija y la otra, como digo, tiene un grado de volatilidad bastante alto. Pero creo que habría que empezar por este cambio de estructura, donde, como digo, luego habría que determinar muy bien responsabilidades y jerarquía en la toma de decisión en caso de duda, quién acaba decidiendo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que el director deportivo le dice al entrenador, oye, hay que sacar a Cubarsí, que creo que está preparado. Los informes, lo que he visto en los entrenos, tal, me dice que está preparado. Uy, yo lo veo verde todavía. Dame un mes más. No, un mes más no, hay que verlo ya. A ver, tienes un conflicto entre el entrenador que ejecuta y el que está en la sombra. ¿Quién manda? ¿A quién se le hace caso? ¿Cómo se le hace entender al que está visible que tiene que aceptar esa decisión? Bueno, esa parte hay que trabajarla, evidentemente, para determinar responsabilidades y jerarquías. Pero no creo que sea muy difícil. Te lo digo, a nivel profesional esto sucede constantemente. Hay partes volátiles con partes fijas y trabajan juntas. Entonces no es que no se puedan hacer cooperar ni trabajar juntos, se puede hacer perfectamente, pero hay que estructurar bien los dos departamentos en paralelo y interrelacionados. Pero yo repito, estos son los dos únicos que yo juntaría de esta manera para proteger el proyecto deportivo. Porque me parece que la estabilidad deportiva y del modelo es lo que va a hacer que aparezcan siempre Cubarsís, Gavis, Pedris. Si vamos cambiando de modelo, es cuando te va a costar más el entender. En cambio, si te especializas en un modelo, siempre estás atento a jugadores emergentes de 14, 13, 12, 8 años que cumplen con los requisitos específicos de tu modelo. Y como tú los conoces perfectamente porque llevas años perfeccionándolo, cada vez te vuelves más bueno identificando el futuro talento que tiene que cumplir con lo que pretendes que se haga en un campo de fútbol. Por eso considero tan importante blindar la capa 2, para que la capa 2, incluso independientemente del presidente, haya un compromiso de los presidentes de decir, esa capa 2 tiene unos parámetros que ningún presidente va a cambiar en cuanto al modelo deportivo. Ningún presidente va a llegar y va a hacer un vuelco del modelo deportivo porque el ego le va muy grande y quiere, no, pues yo tengo la solución para que el Barça siempre sea competitivo. No. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que no es profesional. Eso es muy de dictador, eso es muy de caudillo, de yo sé más que nadie y a tomar por culo, ¿sabes? Y lo que queremos es evitar controles o poderes presidencialistas. Es así de simple. Excepto que tengas un Florentino, claro. Pero en Cataluña nunca va a haber un Florentino. Porque justamente el modelo florentino es un modelo más dictatorial, el modelo de aquí de Cataluña es un modelo más plural y más,
no quiero decir democrático, pero sí, o sea, no es político esto, pero es un modelo más vivo, más potencialmente cambiante. En cambio, en Madrid, pues no. En Madrid están muy más fijados con el gran jefe y el gran jefe lo que diga el gran jefe. Y aquí, pues no hay gran jefe. Aquí todos quieren ser gran jefe, pero a nadie se le deja ser gran jefe, lo cual me parece correcto, porque para mí, si te haces el gran jefe y eres un tío decente, muy bien. Pero si te haces el gran jefe y eres un cabronazo, puedes arruinar al club, como hizo Bartomeu. Señores, decidme qué pensáis de estas ideas locas del Spy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.